tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, querida familia. Dios me los bendiga. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Y ya hemos terminado, ¿no?, el libro de Levítico. Y bueno, comenzamos con un nuevo libro, con números, ¿no? Pero continuamos. Y bueno, continuamos con números, este cuarto libro de la Biblia. Y bueno, en este nuevo libro, pues vamos a ver que pasan muchos años, ¿no? El pueblo pasa muchos años, ¿no?, en un largo recorrido. Y bueno, lo que en realidad tenía que haber durado días, semanas, pues vemos que se convierten en días, en meses y en años. Y si Levítico nos hablaba de santificación, ¿no? Vemos en Levítico cómo Dios se inventa algo para que el pueblo pueda estar en la presencia de Dios, ¿no? Y puedan ser santos, ¿no? Nos habla de santificación. Y bueno, pero aquí en este nuevo libro, en Números, pues bueno, el pueblo pasa mucho tiempo, ¿no?, en el desierto. Y bueno, entonces el pueblo pues presenta una quejas, rebeliones, se rebelan, ¿no? Son quejas que vienen, rebeliones de este pueblo, y donde como que anhelan, ¿no?, el volver a Egipto. Un pueblo donde se rebela contra Dios, se rebelan contra Moisés, contra todos, ¿no? El pueblo anhela volver a Egipto. Y vemos que bueno, el pueblo pues se transforma en una masa revoltosa, podemos decir así, en una masa revoltosa. Y bueno, vamos a ver en este libro de Números, ¿no?, esa rebelión, como he dicho, que se extiende hasta los sacerdotes, hasta Moisés y a toda su familia, y a todos, hasta Dios y a todos. Y vamos a ver cómo a lo largo de Números, en esta marcha por el desierto, ¿no?, como he dicho, que debería de haber durado semanas, duró 40 años. Y bueno, vamos a empezar a leer Números, ¿no?, en el primer capítulo, que nos habla del censo. Y bueno, y porque Dios
Dios es un Dios de orden, ¿no? Como Dios es un Dios de orden y vemos cómo manda a organizar, ¿no? A organizar todo y bueno, y lo hace en este momento, ¿no? Después de haber construido el tabernáculo y no antes. Y bueno, los hijos, pues todo el pueblo de Israel tenían que saber quiénes eran. Era importante, ¿no? Que cada uno de ellos supiera a qué tribu pertenecía, ¿verdad? Y de qué linaje era. Bueno, esto también lo podemos a llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Como nosotros mismos también necesitamos saber cuál es nuestro linaje, ¿verdad? A qué familia pertenecemos, pertenecemos. Pertenecemos a la familia de Dios y que somos sus hijos. Y bueno, y eso nos habla de el número 1, ¿verdad? Nos habla el número 1, que cada israelita tenía que saber quién era y cuál era su ascendencia familiar. Claro, entonces vemos que Dios los estaba preparando, ¿no? Los estaba preparando porque no podían salir de cualquier forma a la guerra, por ejemplo, ¿no? Ellos no podían salir, por ejemplo, a la guerra y todos tenían que saber, ¿no? Ellos no podían salir de cualquier forma y todos tenían que saber cuál era su posición en cada tribu. Porque iban a pasar muchos años, ¿no? En el desierto. El campamento tenía una disposición, tenía un orden a seguir y todos iban ordenados, ¿no? Como he dicho, bajo la dirección de Dios. Y bueno, y se hace el censo, vemos muchos números por ahí y bueno, vemos que era un gran número, ¿no? de personas y bueno, nos encontramos ahora en el capítulo número 2. Nos encontramos en el capítulo número 2 y bueno, que dice así. Números capítulo 2 versículo 1, que dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán alrededor del tabernáculo de reunión, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Estos acamparán al frente, hacia el este, la bandera del campamento de Judá, según el orden de sus ejércitos. Marcharán delante según el orden de sus ejércitos. Su cuerpo de ejército, según el censo, 74.600 hombres. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. El jefe de los hijos de Isaacar era Natanael, hijo de Zuar. Su cuerpo de ejército, según el censo, 54.400 hombres. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón era Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército, según el censo, 57.400. Todos los censados en el campamento de Judá, 186.400 hombres. Marcharán delante según el orden de sus ejércitos. Aquí vemos de los versículos del 1 al 9, ¿no? Cómo acampan alrededor, dicen que acampan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era levantado dentro del campamento y los hijos de Israel pues acampaban alrededor de él y levantaban sus banderas. Dice aquí que levantaban sus banderas. Vamos a ver aquí
que ellos en este capítulo vemos que levantaron sus banderas en el campamento, y estas banderas eran bajo las cuales ellos tenían que acampar, los hijos de Israel. Y dice la tribu de Judá le tocó acampar al este, y las tribus de Isaacar, dice en el versículo 5, y de Zabulón, que acampaban con la de Judá bajo la misma bandera, ¿vale? La bandera del campamento de Rubén, versículo 10, dice: estará al sur según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejércitos, según el censo, 46.500 acamparán junto a él, los de la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón era Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, según el censo, 45.650. Todos los censados en el campamento de Rubén, 151.450 hombres. Marcharán los segundos según el orden de sus ejércitos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos. En el orden en que acamparon, así marchará cada uno junto a su bandera. Aquí nos encontramos que la posición del tabernáculo, donde acampaban los levitas, ¿no? El tabernáculo que quedaba en medio, y los levitas pues acampaban, ¿no? Junto al tabernáculo. Dice el versículo 18: y al occidente la bandera del campamento de Efraín, según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín era Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, según el censo, 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés era Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, según el censo, 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeoní. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35.400. Todos los censados en el campamento de Efraín, 108.100 hombres. Marcharán los terceros según el orden de sus ejércitos. Y continúa el versículo 25. La bandera del campamento de Dan estará al norte según el orden de sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan era Aiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí era Airá, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, según el censo, 53.400. Todos los censados en el campamento de Dan, 157.600. Marcharán los últimos tras sus banderas. Y estos fueron los hijos de Israel censados según las casas de sus padres, todos los registrados por campamentos, según el orden de sus ejércitos, 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas, y así marcharon, cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Bueno, aquí vemos el censo, bueno, cómo Dios organiza todo, ¿verdad?
hemos dicho que bueno, que a todos los hijos de Israel pues les era necesario saber su genealogía, debían de saber quiénes eran, ¿verdad? Y a qué familia, a qué tribu pertenecían, ¿verdad? Tenían que saber cuál era su linaje, como había dicho hace un momento, para que ellos pudieran saber cuál era el lugar que les correspondía en el campamento, porque como he dicho, pues no podían salir de cualquier forma, ¿no? Se estaban preparando no podían salir de cualquier forma. Y ellos pues se preparaban, ¿no? Para una larga travesía, se preparaban y bueno, vemos como Dios es un Dios de orden y vemos que el tabernáculo quedaba en medio de todos ellos, y todas las tribus acampaban alrededor de ellas. Todas las tribus quedaban alrededor de ellas, y Leví, la tribu de Leví, era la que quedaba ahí al lado del tabernáculo, porque ellos eran los que se ocupaban del tabernáculo. No era contada como una tribu, pero eran los que se quedaban en el tabernáculo, los que se encargaban del tabernáculo. Y vemos como el tabernáculo, que era donde estaba la presencia de Dios, queda en medio de todos ellos. El tabernáculo iba en medio, y esto nos enseña que el tabernáculo, que está en el centro de todo, que es Dios el centro de todo. Dios es el centro de nuestra vida. Ahí vemos como el tabernáculo queda en medio, ¿verdad? Y vemos cómo Dios organiza cada tribu, donde se tiene que situar cada tribu. Y eso pasa lo mismo cuando ellos tenían que salir a la guerra y no podían salir, por ejemplo, de cualquier forma. Vemos cómo salían todos organizados, vemos qué cantidad de ejércitos, ¿verdad? No es que el Señor no supiera cuánta gente había, simplemente que el Señor sabía cuándo tenía que organizar a la gente. Y vemos que como cada uno tenía que tener claro a qué tribu pertenecía. Y lo mismo pasa con nosotros, por ejemplo en la iglesia, ¿no? Que todos los que servimos al Señor, ¿no? Tenemos un lugar que el Señor nos asigna, ¿no? Y nosotros le servimos al Señor en la iglesia. Cada persona en la iglesia del Señor tiene un lugar asignado, igual que todos ellos, ¿no? El Señor el Señor pone orden, y nosotros ponemos ese servicio, ¿no? Todo en la iglesia se presta todo tipo de servicio dentro de la iglesia, ¿no? Del cuerpo de Jesús, porque en el cuerpo de Jesús debe ser todo dirigido, ¿no? En la iglesia todo debe ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que bueno, todos nosotros, ¿no? Que nos incorporamos cuando nos incorporamos a la iglesia, pues todos dentro de la iglesia también tenemos, como he dicho, tenemos un lugar asignado, ¿no? El Señor nos pone a su servicio, ¿no? Y bueno, hay veces que a lo mejor no encontramos el lugar, ¿no? Ese lugar asignado, o igual estamos haciendo algún servicio dentro de la iglesia y a lo mejor no es el que Dios nos ha asignado, ¿no? Sino estamos haciendo otros, ¿no? O igual ocupamos el puesto de otras personas en la iglesia que no es el que nos corresponde. Y claro, entonces vemos que esa posición, vemos que esa posición, vemos al pueblo en el campamento, ¿verdad? Vemos todas esas personas, todos esos miembros
vemos que cada uno de esos miembros de ese pueblo en el campamento, vemos que podemos aplicar para nosotros que bueno, vemos cómo ese pueblo está bien organizado, ¿no? Cada uno se halla dentro de su lugar que le corresponde, y nosotros, por ejemplo, podemos también aprender, ¿no? Cuál es el lugar que a nosotros nos corresponde, ¿no? En la iglesia podemos ver cuál es nuestro puesto, ¿no? En realidad, preguntarle a Dios, ¿no? Cómo es el poder servirle a Él, cuál es el lugar que nos corresponde, preguntarle al Señor qué podemos desempeñar nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Y poder desempeñar ese trabajo, ¿no? No ocupar un puesto, ¿no? En la iglesia que a lo mejor no podemos desempeñar, y a lo mejor hay otras personas que sí lo pueden hacer. Entonces necesitamos organizarnos, ¿no? Así como pedirle al Señor dirección, porque Él es el centro de todo. El Señor es el centro de nuestras vidas, y Él es el quien nos dirige. Él es el que nos dirige, y por eso es muy importante estar en comunión con Papá Dios, y que sea Él, ¿no? El que nos ponga a cada uno de nosotros en nuestro lugar, y no donde nosotros queramos. Bueno, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Papá Dios. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias porque aun cuando aún no ha amanecido, hermoso Rey, aún no ha salido el sol, estamos aquí delante de ti, Señor. Somos tu pueblo, Papá de los cielos, clamándote a ti, Señor, cada día, clamándote a ti, sabiendo y teniendo la seguridad y la fe de ese regalo tan hermoso, la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Papá de los cielos, porque entendemos que tú eres un Dios, Señor, un Dios de orden, Papá de los cielos. Tú eres un Dios que todo lo organiza, Señor. Y te damos gracias, hermoso Rey, porque reconocemos que tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. No hay otro Dios, solamente tú, hermoso Rey. No hay nadie más, sino solamente tú, Papá de los cielos. Y te damos gracias, Señor, porque cada día que pasa, Papá de los cielos, queremos estar más pegados a ti. Sabemos y reconocemos que sin ti nuestras vidas flaquearían, Señor. Y te damos gracias, hermoso Rey. Gracias por tu palabra y por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, hermoso Rey. Tenemos cada día más claro que somos tus hijos, Señor, que somos tu pueblo. Y te damos gracias porque así como tú mandaste a ordenar a todo este pueblo, Señor, mandaste a ordenar a todo este pueblo, Señor, así nos organizas tú a nosotros, Señor, nuestras vidas, hermoso Rey. Gracias porque tú eres un Dios de orden, Señor. Todo lo haces con orden, todo sabes cuándo hacerlo y en qué momento, Papá de los cielos. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú seas el centro de nuestras vidas, que tú organices nuestras vidas, Señor. Nosotros tenemos muchos dones, Señor, y queremos ponerlos al servicio de ti, hermoso Rey. Queremos servirte con amor, Papá de los cielos, pero cada uno en nuestro lugar, Señor. Y tú eres el que nos asigna a cada uno de nosotros ese lugar dentro de tu iglesia, Señor, para poder servirte, hermoso Rey, para que todos los hermanos, Señor, para que todos los hermanos de esta congregación, Señor, cada uno tengamos claro en qué posición estamos, hermoso Rey, y tú puedas, Señor, organizar nuestras vidas. Gracias, Papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me lo bendiga.